qué mejor que tener para ayudarnos a comprender lo que está pasando en nuestro país con uno de los periodistas, ustedes lo saben bien, más experimentados de nuestro país y también más versátil. No conozco a otro periodista que conozca y que emplee los recursos que permite el periodismo, crónica, reportaje, entrevista, artículo de opinión, alguien más completo en ese perfil periodístico que Ricardo Alemán, quien por cierto, estoy seguro que es el primero, no de ahora, es el primero que muchos años atrás fue advirtiendo lo que nos deparaba el continuo fortalecimiento de Andrés Manuel López Obrador hasta su llegada a la presidencia. De tal suerte que por eso, por supuesto, nos da mucho gusto y sé que también a ustedes, comunidad, que nos han pedido este enlace con Ricardo Alemán, me da mucho gusto y le agradezco que haya accedido a este enlace. Maestro, ¿cómo estás? Ricardo Alemán, muy buenas noches. Querido Marco, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches a toda tu audiencia, a ese muy numeroso canal de seguidores y estamos para servirte. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo podemos entender ahora el contexto en el que estamos desarrollando el periodismo en México con un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador? Fíjate, Marco, me parece que es muy difícil lo que pues estamos haciendo en México en materia periodística. Es el país considerado más peligroso del mundo, fuera de los momentos bélicos, el más peligroso para el ejercicio del periodismo. Hoy, lamentablemente, el día de hoy, fue asesinado un periodista, amigo nuestro, muy querido, por cierto, en Michoacán. El estado en donde Abraham Mendoza, sí, el narcotráfico tomó prácticamente pues, los municipios más importantes, el estado en donde el gobernador, con documentos en la mano, fue a ver al presidente y el presidente le dijo que no lo iba a recibir. Un estado en donde el periodismo es imposible. Conozco muchos amigos nuestros, yo he trabajado muchos años en provincia, en los estados, en donde el periodismo, Marco, tú lo sabes muy bien, pues es muy complejo, es plata o plomo. Y entonces, bueno, pues estamos viendo que en México, esto que hace muchos años vivimos algunos, pues en la provincia, hoy lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel federal, en todo el país. El periodismo hoy en México es una de las profesiones más peligrosas, más riesgosas, pero aún así tuvimos la oportunidad, muchos periodistas, de pasar del tiempo en las épocas del populismo de Echeverría y López Portillo, del tiempo de la cerrazón, de los populismos, a las libertades plenas. En el gobierno, por ejemplo, de Zedillo, a mí me tocó, yo hice la cobertura presidencial en ese tiempo, y aún así el presidente Zedillo era muy enojón para las críticas, pero toleraba absolutamente todo. Y bueno, pues pasar de eso a lo que estamos viendo hoy, francamente, es una situación bastante compleja. Me parece que uno de los momentos más difíciles del periodismo, independientemente de que muchos hoy están poniendo, por ejemplo, con este pues trabajo cinematográfico de red privada, pues muy en alto al periodista Manuel Buendía. La verdad es que Buendía vivió otro tiempo, vivió otras experiencias, vivió del lado del Estado en momentos difíciles como el halconazo, y bueno, pues hoy estamos viviendo los periodistas independientes, creo que la parte más difícil. Estamos en un momento difícil de la democracia mexicana y, por supuesto, del periodismo. 44 periodistas ya masacrados, lo cual no tiene precedente en la historia reciente de nuestro país, y un presidente que no solo no tiene empatía, que considera ese un término neoliberal, sino un presidente que la pasa fustigando un día sí y otro también a los medios de comunicación. Es también un contexto adverso para el desarrollo del propio trabajo, porque se genera, te pregunto, Ricardo, digamos, una adversidad adicional a la que de suyo ya implica el ejercicio periodístico, teniendo a un presidente que
de ninguna manera está ejerciendo su derecho de réplica. Lo que ha hecho es, además de tratar de contrarrestar la información con mentiras, ha calumniado sistemáticamente a la propia prensa. ¿Crees tú, como yo, que paradójicamente la prensa se ha convertido en su propio trabajo en un contrapeso inesperado? Esto es, a partir de que no tenemos una oposición fuerte o una oposición sólida. ¿Crees que a pesar de todas esas adversidades la prensa esté desempeñando ese papel? Marco, depende de qué prensa estemos hablando. Hay medios, hay empresas periodísticas que son muy poderosas, y son muy poderosas no solamente porque tienen grandes canales de expresión, radio, televisión, prensa escrita, sino son muy poderosas porque tienen detrás grandes grupos empresariales. Y estas empresas, y ahí están los nombres, Excelsior o Grupo Imagen, Milenio, etcétera, muchos otros, pues son grupos que, les guste o no, lo quieran o no, yo he trabajado con casi todos ellos, pues tienen que someterse al gobierno, en este caso al gobierno de López Obrador. Y lo hacen de una manera, me parece a mí, muy, pues, muy vergonzosa. Muy vergonzosa. Pero hay otros. Yo tuve la oportunidad de trabajar casi 25 años en el Universal y me tocó el tiempo en el que el propio Juan Francisco Illi padre fue perseguido por Ernesto Zedillo. Cuando yo trabajaba en la presidencia con Zedillo y cuando yo veía cómo perseguían a los medios a pesar de que los toleraban. Y entonces Juan Francisco Illi Ortiz, con esa capacidad que ha tenido en toda su historia periodística, el señor dijo, no nos va a doblar el gobierno. Y dentro de 3 o 4 meses le vamos a dar la vuelta y vamos a tener más anunciantes privados que los anunciantes públicos. Y paradójicamente lo consiguió, o sea, contra lo que suponemos sí. las empresas periodísticas. Bueno, lo mismo hace hoy Reforma y lo mismo hacemos muchos pequeños grupos empresariales como el tuyo, como el mío, como el de muchos otros que tenemos pequeños espacios y que vivimos, por supuesto, de la publicidad, a veces privada o casi siempre privada, y hoy casi nada de publicidad oficial. Pero el asunto está en cómo nos comportamos como pequeñas empresas mediáticas, Marco. Las empresas mediáticas son eso, empresas mediáticas. Juan Francisco Illi Ortiz, papá, yo lo escuché varias veces decir, esto no es un negocio que venda casas, que venda muebles, que venda, etcétera. Este es un negocio que vende periódicos. Y de eso vamos a vivir, y de eso ha vivido más de 100 años esa empresa periodística. Entonces, me parece que si tenemos que criticar, cuestionar a los medios, a las empresas mediáticas, tenemos que tomar en cuenta a qué empresas nos estamos refiriendo. Hay empresas que se han doblado, hay empresas cuyos grandes grupos económicos no les queda más que doblarse porque, pues, si no mueren, ahí están los de la mafia del poder, que eran las grandes televisoras y que hoy son los principales pues consejeros del señor López Obrador. Entonces, sí me parece que hay empresas que son muy respetables, empresas periodísticas, menciono estas dos, hay muchas otras, pero son las más quizá emblemáticas, pero también hay aquellas empresas que, Marco, lo conocemos, lo hemos cuestionado, a mí me duele mucho porque la mayoría de estos empresarios son amigos míos, son aquellos que me dijeron, no te puedo contratar porque Andrés me dijo, si lo contratas, te chingo, así en esas palabras. Entonces, bueno, pues tenemos que entenderlo. Ese es lo que estamos viviendo hoy en México y es, perdón, una tragedia. Sí, sin lugar a dudas. Incluso también siguiendo con esta categorización que haces o caracterización de los propios medios, también hay empresas que han dejado de vender periódicos, digamos, poniéndolo en los términos de Juan Francisco Illi Ortiz, o vender noticias y se han dedicado a, desde hace mucho tiempo, pero en particular ahora con un enorme énfasis, a difundir la propaganda del gobierno, de tal suerte que incluso el gobierno los complace con 575 millones de pesos, como es el caso de La Jornada, en materia de publicidad y todavía dispensándoles deudas fiscales por casi 10 millones de pesos. Ahí también, digamos, entrarían estas empresas que han abandonado el ejercicio periodístico para, pues ya,
finalmente ya ser parte de los propios favores que se ve que paga y paga muy bien Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, se han convertido, Marco, en propagandistas. O sea, tú lo sabes muy bien, le digo a tu audiencia, yo soy fundador del periódico La Jornada. Así es. Yo estuve trabajando en la construcción de ese periódico. Me tocó ver la parte dura de la transición del 1+1, que finalmente se entregó también en su momento al poder. Los que dijimos no vamos a repetir la historia de Excelsior, les tocó a otros, pero no la íbamos a repetir, y no la repetimos y construimos La Jornada. ¿Y qué pasó con La Jornada? Bueno, pues simple y sencillamente se convirtió pues en un medio del Estado. Todo aquello que criticaban los que hoy están en La Jornada, hoy lo están haciendo, como diría el clásico, pues muy ilustrativo, a los 20, hoy hacen lo que criticaban a los 20, ¿no? De José Emilio Pacheco. Entonces, José Emilio Pacheco. Es una tragedia periodística, es una tragedia social, es una tragedia empresarial lo que estamos viviendo en los medios en muchos sentidos. El periódico La Jornada nació, ellos lo pusieron como su eslogan, lo pusimos en su momento como su eslogan, para darle voz a la gente. Hoy son la voz del gobierno cuando ellos cuestionaban precisamente que sus antecesores le habían entregado la voz de sus medios al gobierno. Entonces, yo creo que sí estamos viendo situaciones en donde parece que no nos queda claro a la sociedad que los medios son esas instituciones, son ese instituto del Estado que sirve, como lo dice la Constitución española, que sirve precisamente para fortalecer a la democracia. La Constitución española, déjame le comento a tu audiencia, bueno, pues establece que la opinión pública es una institución del Estado mexicano, del Estado español, que es garantizada por la propia Constitución. Y su misión, su objetivo, su fortaleza es justamente esa, darle a la sociedad el peso específico para cuestionar al Estado o a todas las formas de poder. Con esa caracterización que has hecho de los medios de comunicación para evitar, en efecto, generalidades, regreso entonces a la pregunta, ¿crees que aquellos medios, a cual más grandes, a cual más pequeño, independientes, sí estén fungiendo o jugando ese papel de contrapeso en relación con el gobierno? ¿O en general crees que estos medios tampoco hemos podido, digamos, incluso regular el propio discurso del gobierno o, visto desde otra perspectiva, generar una suerte de revelación de que estamos enfrente de un impostor cuyo discurso y acciones está significando no una regresión de corte autoritario, sino un nuevo rostro de un régimen autoritario que es al que nos está acompañando? ¿Cómo lo ves o cuál ves que es el papel de estos medios independientes frente a este poder que quisiera ser tiránico, como que tiene el perfil tiránico el propio presidente de la República? Yo creo que estamos consiguiendo grandes objetivos, Marco. O sea, a lo mejor en algún momento nos desesperamos. A mí me cuesta a veces trabajo, después de jornadas muy largas, después de muchos esfuerzos económicos, etcétera, me cuesta trabajo ver lo que hemos conseguido, pero de pronto viene pues el propio gobierno con estas revelaciones de que hoy resulta que ya Twitter para ellos, que es aquel instrumento que nos pues puso en la cara y que utilizaron para perseguirnos, hoy ya es intrascendente. Perdón, esa es una gran victoria de nosotros, esa es una gran victoria de la sociedad, esa es una victoria de quienes hemos apostado a estos pequeños espacios de crítica, de contrapeso. Lo estamos consiguiendo, Marco. Otro ejemplo es el resultado electoral, perdón. Pueden decir lo que quieran con 10 gubernaturas o 9 gubernaturas y la de San Luis, etcétera. Pueden decir lo que quieran de esos gobiernos. Pero en los centros de población urbana más importantes del país, fue rechazado López Obrador.
Y fue rechazado porque hay instrumentos como estos pequeños espacios que le decimos a la gente, perdón, esta realidad que nos presenta el presidente es una fantochería. La realidad es la que estamos viviendo cotidianamente todos nosotros. Y esta clase media, le caiga mal al presidente, le guste o no a mucha gente, esta clase media baja, o incluso la clase baja que ha sido castigada terriblemente por este gobierno, empieza a reaccionar y empieza a buscar estos espacios. A mí me llama mucho la atención que, y lo he seguido, que las cuentas de redes sociales en general de los críticos de López Obrador han crecido muchos cientos%. O sea, podemos hablar de diferentes, porque cada uno tiene sus distintos mecanismos de salida, desde López Dóriga, a quien a muchos no les gusta, pero es igual un crítico, pasando pues por todos, Broso, etcétera, nosotros, tú y yo, etcétera, ¿sí? Hemos tenido crecimientos de muchos cientos%. Sí, exponencial, es cierto. De cualquier otro crecimiento. Bueno, pues eso nos confirma, Marco, que estamos siendo el contrapeso. Y después le podemos poner la cerecita del pastel, en mi opinión, porque yo lo he visto, cuando te buscan los opositores, ¿sí? O sea, no estás en los grandes espacios y en aquellas escenografías en donde pues la clase política formal se pelotea y demás en los grandes medios. Pero estás en un medio que llega a la clase media y quizá a la clase baja de una manera directa y sin darle vuelta. Y entonces nos buscan los actores políticos y empieza esta retroalimentación que le dio forma a la alianza que vimos en las elecciones pasadas, en donde si no es por estos contrapesos mediáticos que hemos construido, Marco, no hubiesen conseguido esta victoria contundente y que preocupó tanto al presidente que durante un mes estuvo insultando a esa clase media, confrontando, etcétera, etcétera. El propio presidente nos dice, en mi opinión, y es nuestro principal pues parámetro, nuestro termómetro para saber si estamos bien o estamos mal. El presidente nos dice casi todos los días el odio que tiene hacia los que hemos tenido cierto éxito mediático, pues no lo dice insultando, ofendiendo, sacándonos. Y es que, perdona. Sí, es que además hay una paradoja, no sé si coincidas conmigo, mientras las grandes empresas y sus, digamos, sus salas impactantes o su cobertura televisiva o radiofónica están quedando huecas justamente por su compromiso con el gobierno federal, nosotros estamos empezando a ocupar esos espacios que requiere en general la sociedad y en particular los propios políticos, que no hayan acomodo, de tal suerte que ya estas grandes empresas están empezando a ver, o creo que podrían empezar a ver que están pues teniendo sus propias pérdidas en el abandono que han hecho de la materia de comunicación y el periodismo al propio gobierno, y eso, el descrédito de mediano y largo plazo puede llegar a ser incluso muy grande, porque me parece que es directamente proporcional a la caída que el propio presidente tiene, ¿no? Ya es una preocupación, Marco. Todos nosotros, los que nos dedicamos al periodismo y sobre todo al periodismo crítico, tenemos cercanía con gente del poder. Yo tengo muchos amigos en Morena y en el gobierno. No digo los nombres porque ya sabemos qué pasa. Seguramente tú también. Y estamos cerca de cómo está la preocupación del propio presidente del primer círculo del poder por el tamaño que están alcanzando todos los espacios independientes, mientras que los medios formales en sus espacios de noticias, de opinión y demás, van reduciendo. Hay que ver los números simplemente y poner una comparación. Se están vaciando literalmente los grandes medios y se están convirtiendo en la alternativa estos pequeños espacios, y que bueno, pues desafortunadamente no hemos tenido todavía los financiamientos, no hemos tenido los patrocinios, estamos pues remando a veces en contracorriente, etcétera, pero ahí estamos y estamos haciendo, me parece, un papel que es fundamental en el rescate de la democracia, porque al final de cuentas, Marco, en mi opinión,
lo que estamos haciendo es eso, siendo el contrapeso para no permitir que la democracia mexicana se vaya al caño. Así es, Ricardo. Finalmente una pregunta, mira, yo te admiro y te respeto desde hace tiempo, incluso hemos trabado una amistad, no como yo quisiera, pues por distintas vicisitudes, pero una amistad, y en ese terreno, aún lindando un poco la cuestión personal, me gustaría mucho preguntarte, ¿qué sientes tú? Y esa es la palabra, ¿qué sientes tú cuando haber advertido desde hace 18 años lo que se nos venía con el presidente de la República, ahora Andrés Manuel López Obrador, cuando advertías el abandono de la ética de la jornada desde aquel entonces, el poder que estaba cobrando Andrés Manuel López Obrador, la crisis del propio PRD, tus críticas, me acuerdo muy bien, ahí comenzaron nuestras polémicas, ¿te acuerdas? Al propio PAN, con Carlos Castillo Peraza. Todo eso, ¿qué sientes tú cuando ahora muchos intelectuales, académicos, que incluso llegaron a apoyar, a ser condescendientes, a esperar el propio favor del gobierno actual, ¡pum!, se vuelven críticos del gobierno? Que bueno, por supuesto, racionalmente uno dice que se sumen más y todo ello. Por eso es que mi pregunta tiene un sesgo personal que alude a ese sentimiento que tú puedes llegar a tener habiendo sido profeta en el desierto, y ahora una parte más que pues ve que algunos, incluso críticos de ocasión, ya se convirtieron en verdad en muy, muy críticos, ¿no? Incluso algunos utilizan los eslogans que hemos creado y desarrollado, ¿no? En los remates de las columnas de Al Tiempo, etcétera. Pero Marco, la verdad es que a mí me da... Al tiempo decías, y ya pasó ese tiempo. Sí, acabo de ver a dos editorialistas muy renombrados que ya utilizaron cotidianamente este cierre de sus textos. Pero la verdad, Marco, te lo digo con toda franqueza, a mí me da mucho gusto. Y me da mucho gusto porque hay mucha gente, que me conoció y que me conoce, que yo nunca los había conocido. Te platico, hace unos días estuve fuera de la Ciudad de México y vi a dos personas que me interceptaron y me dijeron, oiga, hace años usted dijo esto, tal, y efectivamente. La verdad es que a mí me da mucho gusto que hoy personas intelectuales, periodistas y demás estén retomando el camino, y que, no retomando el camino, que estén dándonos la razón de lo que dijimos hace mucho tiempo, y que, bueno, finalmente lleguen a la misma conclusión. Me parece un poco puntuales, ¿no? Una impuntualidad de unos 18 años, pero llegaron. Llegaron un poquito tarde, pero bueno, al final llegaron. La verdad, Marco, es que no soy un hombre ni de rencores, ni soy un hombre de guardar, no sé, este tipo de cosas. Te pongo una anécdota muy rápida. Yo tuve un gran afecto con uno de los grandes intelectuales mexicanos que ha recibido grandes premios en España y demás, y que se sumó al linchamiento en mi contra. Y que hoy el hombre es uno de los principales críticos de López Obrador. Y qué bueno, no le guardo rencor, tampoco voy a estar diciendo quién es, ni mucho menos, pero me parece que es parte de esto que nos enseñaron, por lo menos en mi caso, en el periodismo, que es, perdón, el periodismo es modestia y es trabajo. Esa era la principal escuela periodística. Y yo la sigo. Y memoria, también memoria. No, la memoria no la olvidamos, pues eso es parte de nuestro trabajo fundamental. Entonces, yo no olvido, pero tampoco tengo rencor. Yo no estoy queriendo, no sé, medallas que no le corresponden más que a la sociedad. Son temas que creo que la sociedad va a entender y que en su momento la propia sociedad va a poner a cada quien en su lugar. Y bueno, pues como remato siempre, al tiempo. Al tiempo, querido Ricardo. Te agradezco mucho esta conversación, nos ha ayudado mucho para comprender distintas aristas e incluso también en este terreno personal para aspirar justamente a ese temple que yo te lo digo con toda franqueza, aún no puedo tenerlo. Sí hay de parte mía, no una cuestión de resentimiento o de rencor, sino sí hay de una suerte de reclamo, porque me parece que esa maquinaria
intelectual y mediática, también fue parte del éxito que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Yo veo las portadas de Proceso difundiendo todos estos datos infamantes en contra de Ricardo Anaya, etcétera, etcétera, y luego hablan ya de una nueva forma de hacer periodismo, y sí, al guardar memoria también guardo muchos resquemores, pero también entiendo que esto es así, que la litis es de esa manera, y que intercambios como este, de los que sale finalmente favorecido quienes ahora, yo en primer lugar me antepongo, porque así aprendo más, como he aprendido a conocer tu propia trayectoria y la propia comunidad de etcétera, que así al escucharte pues va tomando también sus propias notas. No sabes cuánto te agradezco este enlace. Varias veces he tenido el privilegio de ser entrevistado por ti. Imagínate cómo me siento al hacer ahora yo lo propio contigo. De verdad, muy agradecido. Marco, gracias, y va a llegar el punto en el que te va a dar mucho gusto que lleguen a la conclusión que tú llegaste hace 15 o 20 años. Gracias. Ojalá que llegues. Que estés muy bien. Te mando un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Con afecto. Buenas noches. Ahí tienen ustedes a Ricardo Alemán.